Muy bien, muchachos. Entonces, nuevamente, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso Diseño Experimental. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las herramientas básicas eh, de estadística aplicadas hacia el análisis de resultados y hacia el diseño de experimentos. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con una explicación acerca de la distribución normal. Luego hablaremos de probabilidad y su utilización, digamos, también para actividades diarias, ¿no? En materia pues, de la vida cotidiana, para qué sirve la probabilidad. Y finalmente, pues vamos a hacer una pequeña discusión acerca de los conceptos vistos hasta ahora y hablaremos también de algunas herramientas de análisis estadístico básico, principalmente la prueba T-Student y la prueba de análisis de varianza ANOVA. También veremos otras herramientas como por ejemplo el estadístico Z, para qué se utiliza. Entonces vamos a ver algunos ejemplos enfocados a la utilización de estos conceptos. Bueno, aquí alguien tiene la mano levantada. Angie Daniela, cuéntanos. Mi profe, qué pena. Buenos días. Lo que pasa es que Sí. estaba ingresando estaba en la universidad y con el transporte público. Y me dijeron que llamó lista. Ah, perfecto, Angie, listo. Ya te busco y te quitamos la falla del día de hoy. Muy bien. Listo, Angie. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Entonces vamos a ir directamente a nuestra presentación. La clase pasada vimos los conceptos básicos de estadística eh, respecto a la media, ¿no? Utilización de la media, la desviación estándar. También vimos el coeficiente de variación, pues como los conceptos más importantes aplicados pues a lo que nos compete, ¿no? Vimos la media aritmética, algunos ejemplos. Hablamos también de desviación estándar, para qué se utilizan. Lo vimos aplicado también a algunos ejemplos particulares. Luego vimos la varianza y luego ya hicimos un ejercicio aplicado respecto a cómo utilizar el coeficiente de variación, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar con la distribución normal. Si bien ya la tocamos también en la clase anterior, hoy vamos a ver específicamente eh, pues cómo nos presenta, digamos, la utilidad en el sentido de abarcar eh, el número de datos deseados y la confiabilidad que le queremos dar a, a nuestros resultados y nuestro análisis de resultados. Luego vamos a ver algunos ejemplos de para qué sirve esta distribución normal y entraremos de lleno en el campo de la probabilidad. Entonces, básicamente, la clase de hoy se centra en estos aspectos. Vamos también a ver algo respecto a la utilización del nivel de significación y luego el estadístico de prueba Z. Y hasta allí terminaría la clase del día de hoy. Entonces, bueno, iniciando con la distribución normal, pues como ya ustedes deben saber, pues también se le denomina distribución de Gauss o gaussiana, ¿no? Curva gaussiana. Y es aquella distribución de probabilidad de variable continua que se aproxima a muchos de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Como comentábamos anteriormente, ¿no? En la clase pasada, pues muchos de los experimentos que nosotros realizamos en nuestra cotidianidad, pues generalmente presentan una distribución de este tipo, ¿no? Donde hay un valor que representa la media, que está ubicado exactamente en el centro de la curva, y tenemos los demás datos distribuidos de manera uniforme, tanto a la izquierda como a la derecha de esta media aritmética, ¿no? Si nosotros queremos abarcar diferentes probabilidades para pues saber si un valor entra dentro de determinado conjunto de datos alrededor de la media, pues podemos utilizar la desviación estándar, ¿no? El área total por debajo de la curva de Gauss pues debe corresponder exactamente a la totalidad de los datos, es decir, al 100% de los datos, lo que se representa pues con la unidad.
Otra característica importante de la gaussiana es que debe ser simétrica en torno a la media, pues como lo vemos aquí representado gráficamente. Toma su valor máximo en la media, sí, exactamente acá en la mitad, y crece antes de la media y decrece después de la media. Sí, efectivamente empieza a crecer hasta que llega a la media y una vez pasemos la media, pues empieza a decrecer. ¿Cuál es la relación entre la desviación estándar y la probabilidad? Entonces también, esto lo hablábamos la clase anterior, ¿no? Si nosotros queremos abarcar un cierto rango de probabilidad, debemos hacer uso de la media, ¿no? Generalmente, pues, cuando nosotros tomamos el valor central, es decir, la media aritmética, y le agregamos o le restamos una desviación estándar, estaríamos abarcando el 68% de probabilidad. Si le queremos sumar o restar dos desviaciones estándar, pues estaríamos hablando de el 95% de los datos, ¿no? Generalmente, la probabilidad se plantea en términos de un 95% de confiabilidad. Generalmente pues, se trabaja con ese valor, es decir, con un alfa de 0,5%, ¿cierto? Ya lo vamos a ver explicado más adelante. Pero pues si queremos ser más rigurosos, podemos sumar o restar hasta 3 desviaciones estándar, ¿no? Para abarcar un 99,7% de los datos. Sin embargo, podemos ver acá que a medida que sumemos o restemos más desviaciones estándar, pues nos vamos a estar acercando cada vez más a la unidad, ¿no? Por ejemplo, acá, con 6 desviaciones estándar estaríamos abarcando el 99,999998% de los datos. Esto es bastante importante en términos de confiabilidad de los resultados, ¿no? Algunos ejemplos particulares, ¿no? Esta distribución normal, pues, mm, se presenta pues bastante en términos de valores eh, de diferentes circunstancias o diferentes fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la parte superior izquierda, tenemos un censo que se hizo para un gran número de personas respecto a la estatura y el peso de cada una de ellas, ¿no? Entonces podemos ver aquí una distribución de la estatura de las personas entre 140 y 200 centímetros para determinada zona, digamos, ubicada geográficamente en un punto. Tengamos en cuenta que esto varía también de país a país, pero generalmente la distribución de estatura y de peso pues se acomodan a una distribución normal en forma de campana de Gauss. Aquí podemos ver que la media, digamos, para el caso de Colombia, es de 170 centímetros de estatura, ¿no? Eh, Obviamente aquí no nos indican si es un grupo de hombres o un grupo de mujeres o se trata pues, de la suma de hombres y mujeres, ¿no? Pero en general, digamos que de un censo siempre se va a obtener una curva de este tipo, ¿no? Siempre va a haber una estatura que es la que más se repite y por ende pues nos va a dar la tendencia de cuál es su media aritmética o su promedio y alrededor de este promedio pues se van a distribuir tanto a la izquierda como a la derecha, pues las diferentes estaturas. Esto que nos indica, ¿no? Esta forma de histograma y de curva de Gauss nos indica que obviamente mm, la frecuencia o el número de personas que tienen estaturas muy bajas o muy altas generalmente es una cantidad baja, ¿no? Muy pocas personas miden entre 140 y 150 centímetros. E igual, por el contrario, pues entre 190 y 200 centímetros, pues realmente son muy pocas las personas que llegan a esa estatura. Generalmente, para personas, digamos, consideradas con una estatura normal, eh, puede oscilar entre 160 y 180 centímetros con un promedio de 170 centímetros de estatura. Eh, si revisamos, mm, digamos, al interior de nuestras familias, esta tendencia pues también se mantiene, ¿no? Yo creo que en muy pocos tenemos familiares en una edad adulta que tengan estaturas por debajo de 150. Y de igual forma, pues muy pocos vamos a tener familiares que superen una estatura de los 190 centímetros, ¿no? ¿Es así o no es así? Generalmente se cumple esta tendencia.
Y de igual forma para el peso, ¿no? Para un mismo grupo de personas, digamos, con edades muy similares, también podemos hacer ese tipo de comparativos, ¿no? Por ejemplo, acá, aunque ya, digamos, la distribución en el histograma, pues no es igual a la de la estatura, digamos, aquí hay unos pesos que se repiten más, por ejemplo, 55 kilos, tiende a repetirse, y lo mismo 65 kilos, pero sin embargo el promedio está aquí dentro de 60 y 63 kilos, ¿no? Ahí tendríamos como el promedio aritmético de este conjunto de datos. Pero de igual forma, pues se cumple, digamos, esa tendencia de distribución normal de tener el mismo número de datos a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, acá, muy pocas personas van a tener un peso inferior a 48 a 50 kilos. De igual forma, pues son muy pocos los que superan los 78 o 80 kilos. Sin embargo, pues aquí podemos ver que en 80 kilos, pues siempre pues hay por lo menos unas dos personas en este conjunto de datos que tienden a tener ese peso más elevado. Entonces, digamos que eh, en la naturaleza pues se presentan este tipo de tendencias, ¿no? Generalmente es así. Si nosotros aproximamos esta distribución normal a algo aplicado a nuestra carrera, digamos específicamente en el campo de la química, ¿no? Cuando hablamos de química instrumental específicamente, tenemos técnicas instrumentales que nos ofrecen, digamos, este tipo de gráficas o distribuciones que son correspondientes a la distribución normal, ¿no? Entonces es muy común ver, digamos, en el campo mm, eh, de la obtención de espectros, por ejemplo, espectros de energía o espectros de longitudes de onda o absorción. Generalmente en este tipo de técnicas se hace uso y aplicación de la distribución normal para obtener un cierto resultado cuantitativo, ¿no? Que nos dé cuenta de la concentración de determinado analito presente en una muestra. Entonces aquí podemos ver, digamos, un espectro característico. Bueno, en este caso es un cromatograma, ¿no? Que se obtiene a partir de una técnica que se llama cromatografía. Entonces aquí podemos ver que hay diferentes tiempos de retención en la columna cromatográfica para cada uno de los analitos o de los compuestos químicos que se estén analizando. Sin embargo, cada uno de estos compuestos pues se detecta mm, bajo, digamos, el comportamiento normal de una distribución en forma de campana de Gauss, como podemos ver. Cada uno de estos pues presenta un pico cromatográfico característico, obviamente, del compuesto que se esté analizando, pero en general la tendencia va a ser muy similar a lo que estamos viendo acá, ¿no? Siempre vamos a tener una señal que es la que más se repite y vamos a tener señales un poco más pequeñas o un poco más altas, pero siempre respetando esta distribución normal, ¿no? Entonces, esta es una aplicación instrumental del uso que se le da, digamos, a este concepto de distribución normal, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que a partir del área bajo la curva de alguno de estos picos cromatográficos, si nosotros correlacionamos el área bajo la curva de este comportamiento normal con la concentración de determinado compuesto, determinado analito, pues nosotros podemos calcular cuál es la concentración de ese compuesto de interés en una muestra determinada, la que estemos analizando, ¿no? Y en general, digamos, la aplicación se da en diferentes campos de conocimiento, ¿no? Es muy utilizada, digamos, esta forma de analizar diferentes analitos. Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora a un tema bastante importante, sobre todo cuando estamos realizando análisis de los resultados de un cierto experimento, ¿no? Allí siempre vamos a hacer uso de la probabilidad, ¿no? Entonces la probabilidad nos indica la posibilidad de que se produzca el evento, entonces un evento, pues, eh, digamos, un evento futuro, algo que va a suceder, ¿no? En un futuro cercano, eh, al nosotros ejecutar un suceso aleatorio, ¿no? Entonces, pues, generalmente se pone el ejemplo de los dados, ¿no? Como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Entonces, siempre
para saber cuál es la probabilidad de que caiga un número determinado en una de las caras de los dados, pues hacemos uso de la probabilidad, ¿no? Entonces, siempre la probabilidad es expresada por un número que está comprendido entre 0 y 1. O esto también lo podemos asociar al 0% y el 100%, ¿no? Donde 0 indica que el suceso es imposible, es decir, hay un 0% de probabilidad de que este suceso ocurra, mientras que 1 nos indica que el suceso es 100% seguro, es decir, que hay una probabilidad del 100% de que este evento ocurra. Entonces, entre 0 y 1, pues se distribuye toda la probabilidad. Esto puede tomar valores infinitos, por ejemplo 0,4, que nos indica que un determinado suceso tiene un 40% de probabilidad de ocurrir, ¿no? Entonces lo vamos a ver aquí con unos ejemplos bastante comunes, ¿no? La fórmula que se utiliza para calcular la probabilidad es la que vemos acá, ¿no? La probabilidad de que ocurra el suceso X es igual al número de casos en que sucede el suceso X dividido en el número de casos totales. Es una ecuación bastante sencilla, muy fácil de aplicar. Por ejemplo, en el caso de los dados, sabemos muy bien que el dado tiene 6 caras. Entonces, el número de casos totales es 6, mientras que la probabilidad de que caiga con el número 3 va a ser 1 entre 6. Es decir, la probabilidad de que caiga el número 3 va a ser, digamos, 1, que es el número de casos en que puede suceder, dividido en 6, que es el número total de casos. Entonces, esta probabilidad la podríamos, digamos, reportar como un sexto, ¿cierto? Un sexto o como 1 dividido 6 y de ahí nos sale un valor entre 0 y 1, ¿no? Si lo queremos dar en términos de porcentaje, podemos decir que 1 dividido 6 por el 100% es igual al porcentaje de probabilidad de que ese suceso ocurra. Si lo simplificamos, digamos, a un caso más, digamos, más cerrado, como digamos, cuando tiramos una moneda, en ese caso solamente tenemos dos posibilidades, ¿no? Que caiga sello o que caiga cara. Entonces quiere decir que si yo quiero que caiga cara o deseo saber la probabilidad de que esa moneda caiga pues, con la parte de cara, la probabilidad de que ocurra esto es de 1 entre 2, es decir, un medio o el 50% de probabilidad. Es decir, que cuando yo lanzo la moneda tengo un 50% de probabilidad de que caiga cara y otro 50% de que caiga sello, ¿no? Porque solamente hay dos posibilidades de que puede pasar cuando lanzamos esa moneda. Bueno, muy bien. Eh, Antes de pasar al otro tema, vamos a ver aquí un video de, pues, que nos da otros casos, otros ejemplos de para qué nos sirve la probabilidad en la vida diaria, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un corto video. Dentro de nuestras. Bueno, voy a subir aquí el volumen. Bueno, muchachos, este video habla acerca de la importancia de la probabilidad y la estadística en la vida cotidiana. Hola y bienvenidos a este video. Hoy vamos a explicar la importancia de la probabilidad y la estadística. Antes de empezar tenemos que definir algunos conceptos. ¿Qué es la probabilidad y qué es la estadística? Perdón, antes de continuar, ¿me confirman si se está escuchando? Sí, señor. Sí, se escucha. Perfecto, muy bien. Antes de empezar tenemos que definir algunos conceptos. ¿Qué es la probabilidad y qué es la estadística? La probabilidad se define como qué tan posible es que ocurra un determinado suceso, hecho o circunstancia. Para calcular la probabilidad de un suceso, normalmente se determina la frecuencia y se procede a realizar operaciones y cálculos teóricos. Existen varios tipos de probabilidad. Entre las más importantes está la frecuencia, que se refiere a la cantidad de veces que un fenómeno puede ocurrir. La matemática, que consiste en el cálculo de cifras para saber si un evento tendrá lugar. Claro, a partir de la lógica matemática. La binomial, que estudia el éxito o fracaso de un evento.
que puede tener dos posibles resultados. La objetiva, en el que conocemos la frecuencia de un evento, y se dan a conocer los casos probables de que ocurra el mismo. También está la subjetiva, que es opuesta a la matemática. Deduce mediante ciertas eventualidades la probabilidad de un evento. La hipergeométrica, que se obtiene mediante técnicas de muestreo, creando grupos de eventos según su aparición. La lógica consiste en la posibilidad de que suceda un evento, sustentándose en las leyes de la lógica inductiva, y finalmente la condicionada, que se usa para comprender la causalidad entre dos eventos distintos, en donde la ocurrencia de uno puede determinarse a través de la del otro. En cambio, la estadística se considera una ciencia que se dedica a recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar los datos involucrados en la probabilidad. Estudia las diversas formas de comportamiento de una sociedad a través de diferentes métodos y procedimientos que matemáticamente son comprobables. Existen dos tipos de estadística, la descriptiva, que se encarga de resumir la información de conjuntos, más o menos numerosos de datos, y la inferencial, que se encarga de estudiar la probabilidad de éxito de las diferentes soluciones posibles a un problema. Probabilidad y la estadística se aplican en muchos campos, ya sea de manera individual o de manera conjunta. Hablando de probabilidad en la vida cotidiana, encontramos distintas aplicaciones, tales como en la meteorología. Con la ayuda de satélites se recopilan datos de la atmósfera, como la humedad, esto con el propósito de predecir el clima, o en la determinación de garantías y seguros, procesos en los que se evalúa la probabilidad de avería de los productos o la fiabilidad de un servicio, para así saber cuánto tiempo de garantía conviene ofrecer o a quiénes conviene asegurar y por cuánto. Investigación biomédica. Las medicinas que tenemos hoy en día en algún momento fueron probadas y se midió su eficacia. Esto con el fin de ver las probabilidades de éxito que tenían dichas medicinas. Por sí sola, la estadística también tiene numerosas aplicaciones. En la educación, por ejemplo, en el sector educativo se usan herramientas de la estadística para llevar una cuenta aproximada de cuántas personas se encuentran estudiando o cuántas son analfabetas, e incluso podemos saber cuál es la tendencia que tienen los alumnos en caer en deserción escolar. También en el empleo y en la ocupación. Con la estadística nos podemos dar una idea de cómo está la situación laboral actualmente. Podemos ver qué parte de la población tiene un empleo y qué parte no, así como qué tan activa está la economía. Salud y seguridad social. Las estadísticas en este sector muestran diversos datos, como por ejemplo cuántas personas son derechohabientes o cuántos médicos hay por cama. Incluso se pueden ver reflejados datos que conciernen a la salud mental, como el índice de suicidios. La probabilidad y la estadística están estrechamente relacionadas. De hecho, existen diversas aplicaciones que ambas comparten. Algunos ejemplos de estas son Los deportes. Los datos estadísticos recabados constituyen elementos objetivos que conllevan a la mejor utilización de los recursos y el mejor aprovechamiento de los entrenamientos. Es así como se logra que los atletas alcancen su máximo rendimiento. Con ayuda de la probabilidad, es posible predecir qué equipo de fútbol pasará a las finales. Esto dependiendo del desempeño que haya desarrollado en juegos anteriores. Precios en el mercado. Un ejemplo en el que aplicamos ambas disciplinas es el crecimiento de inflación. La inflación sucede cuando los productos aumentan de precio, ocasionando que se planeen los gastos a futuro de una persona, ya que el precio que se tenía con anterioridad se encuentra en un cambio constante. Para prever esto, existe el Índice Nacional de Precios del Consumidor, con las siglas INPC, con el que es posible saber el ritmo con el que crece la inflación. Ya hemos hablado sobre qué es la probabilidad de la estadística y cuáles son sus áreas de aplicación, pero ¿cuál es su importancia? La importancia de la probabilidad radica en su capacidad de estimar o predecir eventos. Cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles para calcular la probabilidad de un acontecimiento, más preciso será el resultado. Resulta una herramienta fundamental en la planificación estratégica de los movimientos sociales, económicos y laborales de una comunidad. En la toma de decisiones tiene un papel sumamente importante. Antes de decidir algo, siempre se busca la probabilidad de obtener un buen resultado. Por ejemplo, antes de operar a un paciente, se busca la probabilidad que tiene de sobrevivir. Esto dependiendo del procedimiento que se quiera usar. La probabilidad es fundamental, ya sea en las ciencias o en nuestra vida cotidiana. La usamos en cosas tan simples como para saber qué posibilidad hay de que un dado caiga en 5 o cualquier otro valor de sus caras. Los sistemas en los que normalmente se suele aplicar la probabilidad son muy complejos, por lo que se necesitan modelos informáticos y estadísticos para poder calcularlos.
La estadística es la hermana mayor de la probabilidad, pues es la que se encarga de recolectar todos los datos que se tienen de un determinado tema. Con esta información, es decir, los datos, podemos hacer predicciones de lo que está por venir, la ya mencionada probabilidad. La estadística nos ayuda a identificar la variabilidad de factores en los sucesos cotidianos. Uno puede salir a la calle y ver personas sin prestarles demasiada atención, pero la estadística nos ayuda a determinar que 1 de cada 10 tiene seguro de gastos médicos o que 1 de cada 3 está desempleada. Podemos prender la tele y ver el resumen del partido del fútbol, el cual puede estar mostrándonos que Chivas tuvo más posición en el balón que el Toluca en su último partido, pero que aún así el Toluca ganó. Todas estas cosas las podemos saber por el conteo de datos, por su análisis y por su comparación con otros datos similares. La estadística nos permite tener un orden de los datos. La probabilidad y la estadística necesitan ir de la mano juntas. Como ya se mencionó, son aplicables en muchas de las actividades que desempeñamos hoy en día. Sin ellas, sería imposible el obtener datos de una población, ya sea local, estatal e incluso nacional. Dependemos de ellas para conocer los datos que tenemos a nuestro alcance actualmente. Entonces, cuando pensemos en estos dos conceptos, recordemos que todo lo que involucran está representado dentro de nuestra sociedad, tanto en lo más lógico como en lo menos lógico. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que les haya gustado. Bueno, muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció el video? Incompleto, profe, me pareció que tenía buenos datos, la verdad. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, la estadística, principalmente la estadística descriptiva, pues nos permite organizar los datos, ¿no? Y clasificar los datos. Y a partir de allí, poder, digamos, predecir algún tipo de tendencia. Y la probabilidad básicamente nos indica la probabilidad de que un suceso ocurra, ¿no? Nos da un indicativo de si el suceso puede ocurrir en un futuro, ¿no? Principalmente esa sería como la diferencia entre estadística y probabilidad. Muchas veces a partir de la estadística se puede establecer una probabilidad, ¿no? Entonces yo puedo agregarle alguno de estos sucesos, digamos, información estadística respecto a cuántas veces, por ejemplo, aquí en el caso de los dados, cuántas veces en los últimos 10 lanzamientos ha caído 3. Entonces tal vez yo puedo adicionar a esta ecuación algún tema relacionado con estadística, ¿no? Entonces yo puedo, mediante la estadística, clasificar la información de manera que pueda establecer cuántas veces ha caído el número 3 y de esa manera determinar si el dado está cargado, pues comúnmente se le llama de esa manera, si un dado está cargado, es decir que no es un cubo perfecto, sino que tal vez, digamos, tiene una tendencia a caer pues en donde tiene mayor masa o mayor peso. Entonces, en ese caso podemos decir que el dado estaría cargado, ¿no? Que puede caer más hacia determinados números dependiendo de donde esté la mayor cantidad de su peso, ¿no? Y de igual forma, pues con otros criterios de probabilidad. Por ejemplo, es muy común utilizar la probabilidad tanto en el campo de los seguros, ¿no? Cuando pues tomamos algún seguro, sea médico o un seguro de vida, un seguro contra accidentes. También las aseguradoras, como lo decía el video, muchas veces consideran algunos criterios estadísticos en cuanto, digamos, a la edad de la persona, así ha sufrido anteriormente accidentes, así tiene, digamos, alguna predisposición médica, predisposición genética. Todo esto pues lo consideran las aseguradoras para elaborar, digamos, una probabilidad de que el suceso ocurra y que ellas se vean, digamos, obligadas a pagar esa póliza o a pagar ese seguro. Y de igual forma es muy aplicado el tema de la probabilidad para, digamos, el campo de las apuestas. Entonces allí para quienes en algún momento han apostado, muchas veces las casas de apuestas pues establecen sus cuotas de pagos, pues digamos, dependiendo la probabilidad de que cierto equipo o cierto jugador pues gane un partido, ¿no? Entonces pues de acuerdo al historial deportivo de ese jugador o ese equipo, o bien, digamos, al historial de la última temporada. Allí, digamos, se pueden establecer probabilidades, bien sea de que determinado equipo gane un partido o lo pueda perder, ¿no? Igual forma, si el equipo ha ganado pues la mayor cantidad de partidos, pues
probablemente pueda seguir ganando, ¿no? O digamos, si es el que siempre ha liderado la tabla de posiciones, pues hay mayor probabilidad de que ese equipo finalmente terminada la temporada, pues pueda ganar el campeonato, ¿no? Entonces, en ese campo deportivo es muy aplicado este tema de la probabilidad. Se utiliza mucho para pagar apuestas, ¿sí? ¿Por qué no utilizas las herramientas tecnológicas para hacer este tipo de cosas? Que si se utilizan. Sí, sí, también. Digamos que con los avances tecnológicos ya ha entrado, digamos, el tema de la inteligencia artificial y se ha incorporado mucho, digamos, a este campo para que, digamos, esa inteligencia artificial o esas ayudas tecnológicas puedan, digamos, establecer probabilidades de que un suceso ocurra. Entonces, pues digamos que allí hay muchas ayudas, pero todo viene a partir de estos criterios estadísticos y probabilísticos, ¿no? Para que lo tengamos presente. Bueno, ya pasando, digamos, a otro tema bastante importante. ¿Tiene que ser con fórmula? Sí, perdón. ¿Pero tiene que ser con fórmula o solamente tienes que ver el resultado? Bueno, creo que allí alguien quedó con el micrófono encendido. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, para temas de probabilidad, digamos que uno de los estadísticos más utilizados es el estadístico Z, ¿no? El cual, digamos, indica cuántas desviaciones estándar se aleja el valor promedio, digamos, el valor obtenido de una cierta media o un cierto promedio, digamos, aritmético. Entonces, la ecuación utilizada para ese estadístico Z es el valor que se obtiene menos la media aritmética dividido la desviación estándar. Una vez se calcule este estadístico Z, se compara frente a unos valores ya establecidos, digamos un valor teórico calculado que viene dado en unas tablas. Se compara, digamos, ese estadístico calculado con el estadístico teórico de las tablas y de allí pues se establece un porcentaje o una probabilidad determinada. Entonces lo vamos a ver aquí a través de este ejemplo, ¿no? De una manera más aterrizada. Tenemos una variable aleatoria continua denominada X con una distribución normal, ¿cierto? Esa es una de las condiciones para poder aplicar este método, que la distribución sea normal, con media igual a 10 y desviación estándar igual a 1. Entonces nos piden calcular la probabilidad de que la variable X tome un valor entre 10 y 11,5. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que esta variable tome esos valores? O que si yo hago, digamos, un nuevo intento de realizar, digamos, determinado experimento o de repetir determinada condición, el valor me dé entre 10 y 11,5, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que caiga en esta área de la curva? Entonces, para ello utilizamos el estadístico Z. Primero calculamos el estadístico aquí utilizando la ecuación. Entonces, en este caso, el valor X sería 11,5. A eso le restamos el promedio, que sería 10. Y lo dividimos en la desviación estándar, que en este caso sería 1. Esto nos da 1,5 dividido 1, que sería igual a 1,5. Listo. Cuando Z es igual a 1,5, el área bajo la curva sería de 0,4332. Es decir, que la probabilidad de que ese suceso caiga entre 10 y 11,5 es del 43,32%. ¿De dónde viene esta probabilidad? Viene de una tabla, como les digo, viene ya de una distribución normal estandarizada que pues se da a manera de tablas. Entonces, pues simplemente en esa tabla nosotros buscamos el valor Z calculado y aquí buscamos la probabilidad de que ese valor ocurra. Por ejemplo, si es 1,5, 1,50, un valor, digamos, cerrado, pues simplemente nos vamos a la columna de .00, porque nuestro valor es 1,5
y el siguiente decimal sería 0. Si el siguiente decimal sería 1, pues pasamos a esta otra columna, la siguiente. Si es 2, utilizamos este valor. Si es 3, utilizamos este y así sucesivamente hasta 9. Es decir, que si mi valor no fuera 1,50, sino 1,55, no utilizaríamos el 0,4332, sino utilizaríamos el valor de 0,4394. Esa es la forma de leer esta tabla de desviación, de valor Z de distribución normal estandarizada. Vamos a ver ahora otro ejemplo un poquito más complejo, ya que vamos a utilizar un valor a la izquierda de la media y otro valor a la derecha de la media. En este ejemplo número 2, ya nos dan un poquito más de contexto, ¿no? Nos dicen que una fábrica que produce agua embotellada cuenta con una máquina de envasado automático, la cual vierte en caja botella una cierta cantidad de agua. Este volumen de agua se distribuye con una distribución normal con una media de 500 mililitros, es decir, que la máquina de envasado pues tiende a siempre agregar 500 mililitros de agua a las botellas y maneja una varianza de 25 mililitros. Ahora el ejercicio nos pide que contestemos qué porcentaje de las botellas se llenan con agua entre 490 y 507 mililitros. Entonces, como pueden ver, en este caso la media es 500 y vamos a tener un valor por debajo de 500 que sería 490. Entonces, que si lo llevamos aquí a la distribución normal, nuestra media aritmética sería 500. Y nos piden averiguar cuál es la probabilidad de que esta máquina de envasado pues, nos agregue entre 490, que sería el valor a la izquierda de la media, y hasta 507 mililitros, que sería un valor a la derecha de la media, que es lo que vemos aquí en la imagen de la derecha. Entonces, en este caso tenemos que calcular la probabilidad de que el valor caiga en esta región a la izquierda y sumarle la probabilidad de que el valor caiga en la zona sombreada a la derecha de la media, como ven aquí gráficamente, ¿no? En este caso no nos dan la desviación estándar, sino que nos dan la varianza, perdón. Nos dan la varianza. ¿Cómo calculamos la desviación estándar, ¿no? Que es finalmente la que se utiliza aquí en la ecuación, ¿no? ¿Cómo haríamos para calcularla? Entonces recordemos que en la clase anterior dijimos que a partir de la varianza podíamos calcular la desviación estándar. Y lo contrario, a partir de la desviación estándar podemos calcular la varianza. La varianza se da en términos de la desviación estándar al cuadrado. Eso quiere decir que para obtener la desviación estándar a partir de la varianza, yo debo aplicarle a ese valor la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? Serían 5, ¿no? 5 mililitros. Entonces, 5 sería el valor que utilizaríamos en la ecuación para, digamos, la desviación estándar utilizada, ¿no? Entonces, nuestra ecuación en matemática, nuestra operación matemática quedaría de la siguiente manera. Para el caso de los valores a la izquierda, yo tendría, digamos, como valor X 490, a eso le resto la media, que serían 500, ¿cierto? Y lo divido en la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de 25 igual a 5, ¿no? Quedaría de esta manera como lo vemos aquí, de manera manual. 490 menos 500 serían menos 10, dividido 5, esto nos da un valor de menos 2. Obviamente esto está dado en términos de valor absoluto. Y buscamos 2 en nuestra tabla de distribución Z, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver aquí una tabla un poquito más extensa con diferentes valores de Z. El valor de Z 2.0 nos da una probabilidad de 0,4772, como lo vemos aquí en el recuadro rojo. 0,4772, este sería el valor de probabilidad de que mi dato caiga a la izquierda de la media. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que el dato caiga a la derecha de la media, ¿no? Entre 500 y 507. Entonces, en este caso, tomamos como valor X 507,
le restamos 500, que es la media, y lo dividimos en 5. Esto nos da 7 dividido 5 igual a 1,4. Entonces, en este caso, Z tomaría un valor de 1,4. Y si nos vamos a la tabla, buscamos el valor Z aquí en la primera columna de 1,4. Como es un valor cerrado, 1,4000, pues tomamos el valor de probabilidad de la primera columna, el cual equivale a 0,4192, que es el valor que tenemos acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La probabilidad de que mi valor, mi volumen, en este caso de agua, caiga entre 490 y 500 es del 47,72%. Mientras que la probabilidad de que caiga entre 500 y 507 es del 41,92%. Si yo deseo obtener la probabilidad total de que mi volumen caiga entre 490 y 507, tal como nos lo indica aquí el planteamiento del problema, pues sería la suma de estas dos probabilidades. En este caso, pues, si sumamos 0,4772 y 0,4192, obtenemos la probabilidad total de que el volumen caiga en ese rango específico de volúmenes, ¿no? Sería cercana a 0,88, seguramente 0,88, 0,89, es decir, el 89% de probabilidad. Muy bien, muchachos. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Es claro cómo se utiliza el estadístico Z para hallar probabilidades? Sí, señor, es claro. Perfecto, muy bien. Bastante sencillo de aplicar la ecuación y bastante sencillo de interpretar la manera como se obtiene la probabilidad a partir de la tabla de distribución normal. Esta tabla pues la pueden buscar por internet, realmente es muy sencilla de descargar. Hay muchas fuentes bibliográficas que nos suministran esta información. Muy bien. Ahora vamos a hablar del nivel de significación. Este nivel de significación, digamos que es el porcentaje que se atribuye a cada extremo de la distribución normal, ¿no? Generalmente, si nosotros hablamos de un planteamiento de hipótesis, siempre vamos a hablar de un contraste de hipótesis. Vamos a decir que una hipótesis nula va a estar ubicada, digamos, en este centro de la distribución de Gauss, ¿cierto? En la región más extensa, que es la mayor probabilidad de que un suceso caiga en esta zona. Sin embargo, hay una cola a la izquierda y otra cola a la derecha, que es, digamos, un área mucho más pequeña, a la cual se le puede atribuir un nivel de significación, generalmente del 0,5%, ¿no? Entonces, el nivel de significación de una prueba o el nivel de significancia es un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. Se define como la probabilidad de tomar una decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Esta decisión generalmente se conoce como un error de tipo 1 o como un falso positivo. Es decir, yo puedo decir que mi hipótesis nula es aceptada, sin embargo, existe una probabilidad pequeña de que ese valor caiga, digamos, por fuera de este rango. En este caso yo estaría aceptando mi hipótesis, pero realmente la hipótesis no es verdadera. Entonces yo estaría dando un resultado con un falso positivo, ¿cierto? Estaría diciendo, digamos, en el caso, si aterrizamos este concepto a la química, ¿no? Si yo estoy reportando un resultado de cierto analito, y estoy dando, digamos, un criterio de aceptación diciendo que mi concentración de determinado analito está, por ejemplo, en un rango de 3 a 8. 3 a 8 puede ser de miligramos por kilogramo, de 3 a 8 miligramos por kilogramo. Existe un 5% de probabilidad de que realmente mi valor no esté en este rango, sino que pueda estar, digamos, en 2,5 o que pueda estar en 8,5 o incluso en valores mayores. Entonces yo puedo decir que mi dato está entre 3 y 8,
pero sin embargo el dato puede que no sea 3, puede que sea 2,5. En ese caso, pues, digamos, existe un 5% de probabilidad de que mi dato esté por fuera del rango aceptado. Es decir, que si yo digo que sí está dentro del rango, realmente estoy dando un falso positivo. Estoy informando que el elemento está en ese rango, pero realmente el elemento estuvo por fuera, ¿no? Esa es como una aplicación en el campo de la química, ¿no? Cuanto menor sea el nivel de significación, más fuerte será la evidencia de que un hecho no se debe a mera coincidencia. Es decir, si yo reduzco este nivel de significación, digamos, hasta unos valores muy bajos, pues yo simplemente amplío esta zona de aceptación de la hipótesis y trato de que pueda abarcar el mayor porcentaje de mi curva de distribución normal, que es lo que veíamos anteriormente con los porcentajes de aceptación, ¿no? Cuanto más aumentas el nivel de significación, mayor es el área de rechazo, ¿cierto? Lo contrario, ¿no? Si yo aumento mi nivel de significación, pues hay más probabilidades de rechazar la hipótesis nula, ¿no? Porque ya esta zona sombreada aquí, digamos, que está en color blanco, pues sería cada vez más restringida, ¿no? Y la zona aquí sombreada en color rojo, pues sería mucho más amplia. Bueno, el nivel de significancia generalmente se da en términos de alfa, ¿no? Y si yo resto el 100%, le resto alfa, tendría mi nivel de confianza. Por eso, pues muchas veces se habla del 95% de confianza, ¿no? O en algunos casos del 99% de confianza. Siempre se da, digamos que en esos términos, pero yo puedo asociar la confianza con la significación a través de esta fórmula, ¿no? Entonces, si yo resto 1 al nivel de significancia, voy a obtener el nivel de confianza. Por el contrario, si yo tomo aquí, digamos, mi nivel de confianza, ¿cierto? Si yo tomo el nivel de confianza y a eso pues le resto el 100%, obtendría mi nivel de significancia. Siempre van a estar asociadas, digamos, estas dos definiciones. Siempre significancia va a tener su asociación con el nivel de confianza, ¿no? Y lo vemos aquí en la tabla, ¿no? Cuando yo hablo de un 90% de confianza, pues por diferencia voy a estar hablando de un 10% de significancia. Y así pues con los demás valores que son los más utilizados en el tema de experimentos, ¿no? Siempre vamos a hablar del 5% de significancia, aunque algunos experimentos pues toman, digamos, niveles mucho más altos de confiabilidad o incluso pues para determinados experimentos se pueden tomar niveles un poquito más bajitos. Si se pretende que la media de las hipótesis sea 100, la hipótesis alternativa puede afirmar que la media de la muestra no es 100, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planteamiento de hipótesis, siempre vamos a hablar de una hipótesis nula, que nos indica siempre que hay igualdad, es decir, si yo estoy comparando dos variables, siempre voy a decir que las dos variables son iguales y no tienen diferencias significativas, mientras que la hipótesis alternativa me tiene que indicar lo contrario, ¿no? Que efectivamente sí hay diferencias significativas y por tanto las dos variables no son iguales. En este caso, si yo tomo el 0,5 de significancia a la izquierda y el 0,5 de significancia a la derecha, en total, si sumo las dos colas, tendría un 1% de significación, es decir, estaríamos hablando de un 90% de confianza. Aquí ya lo vemos nuevamente de forma gráfica, ¿no? Entonces tenemos el 90%, el 95%, el 99%. Y como generalmente hablamos de dos colas, es decir, de una cola a la izquierda, una cola a la derecha, este nivel de significancia generalmente se divide en dos para obtener el valor correspondiente a cada una de las colas. Bueno, ¿qué otro concepto es importante aquí en términos de confianza y de significancia? También podemos hablar de un valor crítico, ¿cierto? Que es este que vemos en la parte inferior. Ese valor crítico, digamos, es ese punto que nos separa
una zona de aceptación o zona de no rechazo de una zona de rechazo. Es decir, que si el valor está por debajo de ese valor crítico, simplemente se debe rechazar la hipótesis. Mientras que si el valor está por encima del valor crítico, quiere decir que la hipótesis nula debe ser aceptada, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver aquí un poquito en la práctica, ¿no? Tal vez no hemos tocado muy a fondo el tema de planteamiento de hipótesis, lo vamos a ver en unas 2 clases más adelante, pero es bueno que desde ahora pues sepan que existe, digamos, esta comparación de hipótesis y para ello hay muchas herramientas estadísticas que nos permiten establecer si, digamos, la hipótesis nula puede ser aceptada o la hipótesis alternativa puede ser aceptada, ¿no? Entonces, siempre, digamos, un planteamiento se debe dar en términos de hipótesis, como en este caso. Hay un ejemplo que nos dice, el consumo de sal afecta la presión arterial. Entonces, la hipótesis nula nos dice que efectivamente, pues las medias de los conjuntos de datos van a ser iguales a 0. Es decir, que independientemente de la cantidad de sal que consumamos, pues esto no afecta la presión arterial. Por el contrario, la hipótesis alternativa nos indica que las medias de los grupos de estudio son diferentes de 0. Es decir, que sí hay una evidencia de que el consumo de sal tenga relación directa con el aumento de la presión arterial, ¿cierto? Esto lo vamos a ver de pronto más adelante con un ejemplo más aterrizado y construyendo pues una curva de calibración para este analito, ¿no? Que sería en este caso la sal. Bien. Ahora vamos a ver otra herramienta estadística que es la comúnmente conocida como prueba Z o estadístico de prueba Z. Entonces, este tiene mucha relación con el Z que ya vimos inicialmente, el Z de probabilidad. Utiliza una ecuación matemática muy similar, con la diferencia de que aquí digamos, en la parte de abajo del cociente, vamos a tener la desviación estándar dividida en la raíz cuadrada del número de datos. Esa es la diferencia. Básicamente, pues es la misma ecuación, pero emplea en este caso el número de datos. Aquí vamos a obtener, a partir de este cálculo, vamos a tener un cierto valor de Z y lo vamos a comparar frente a un valor crítico. Si el valor calculado es menor al valor crítico, debemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Este es como el criterio clave para poder establecer, digamos, esa comparación o poder concluir respecto a determinado experimento. Entonces aquí n representa el número de observaciones, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. El resto pues son los parámetros estadísticos que ya conocemos anteriormente, como la media, la desviación estándar, el valor experimental obtenido. Entonces lo vamos a ver aquí con un ejemplo bastante particular. Este ejemplo es muy similar al que vimos del agua embotellada, solo que aquí vamos a hablar de otro alimento. En este caso, pues tenemos, perdón acá. Perdón, pero no lo alcanzo a leer. Verlo acá. Vamos a verlo aquí un poquito más pequeño. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. Un fabricante de galletas produce paquetes en los cuales el peso nominal impreso es de 500 gramos. Entonces, este, digamos, es un caso de la vida real. Cuando nosotros compramos un paquete de galletas, generalmente, digamos, en el empaque de este paquete, pues nos indica el peso, digamos, de la cantidad que tiene de determinado alimento. Si son galletas, pues nos va a indicar el peso de ese paquete, ¿no? Cuánto pesan las galletas que vienen allí. Generalmente, pues nos dan un valor nominal. Obviamente este valor no es el verdadero, ¿no? Es un valor estándar que el fabricante pues calcula, ¿no? Entonces, si compra un paquete pequeño, pues puede tener 500 gramos de galletas, ¿no? Pero el contenido real es una variable aleatoria con una distribución normal, ¿cierto? Entonces, no todos los paquetes de galletas van a tener 500 gramos de galletas, sino que algunos
van a tener un poquito más, otros van a tener un poquito menos. Y eso es lo que vamos a ver en este ejemplo, ¿no? No todos los paquetes tienen exactamente 500 gramos. Para ello, pues el fabricante, basándose en una información histórica, ¿no? Entonces allí el fabricante de galletas hizo uso de la estadística, ¿no? Recurrió a la estadística histórica, afirma que la media de esa variable es 500 gramos, ¿no? O sea, en promedio, todos sus paquetes de galletas van a tener 500 gramos, con una desviación estándar de 5 gramos. Entonces, 500 más o menos 5 gramos. Sin embargo, se le hizo una auditoría a esta fábrica, ¿cierto? Se le hizo un seguimiento a la fábrica y la persona que está haciendo el seguimiento pues desconfía de esta afirmación, ¿no? Pues obviamente el fabricante va pues siempre mm, afirmar que de sus paquetes de galletas todos tienen 500 gramos, pero obviamente pues quien no conozca el proceso o una persona ajena o incluso los mismos consumidores van a desconfiar de ese dato, ¿no? Pues obviamente pues para una empresa de pronto es más rentable que todos sus paquetes tengan menos de 500 gramos, a pesar de que los comercializan con esta cantidad, ¿no? Entonces, el auditor desconfía de la afirmación del fabricante acerca de los 500 gramos en promedio y quiere analizar si en realidad el peso promedio de los paquetes es inferior a 500 gramos. Entonces, quiere ver si realmente la mayoría de los paquetes tienen un peso inferior a 500, ¿no? Para esto se toma una muestra de tamaño 100, es decir, va a tomar un n igual a 100 o 100 paquetes de galletas y obtiene una media muestral, es decir, que de esos 100 paquetes se obtuvo en promedio un peso de 497,3 gramos. Entonces, ahora bien, para poder analizar, digamos, estadísticamente y poder hacer un contraste de hipótesis, pues se debe realizar una prueba de contraste con un nivel de significación del 0,05, es decir, con un 95% de confianza o de confiabilidad. Entonces, para poder hacer ese contraste de hipótesis, yo debo plantear pues las dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula se establece en términos de igualdad, ¿no? Siempre debe estar en términos de igualdad. La hipótesis nula dice que en promedio, pues todos los paquetes van a tener 500 gramos, ¿no? Mientras que la hipótesis alternativa nos indica que el promedio de los paquetes va a ser inferior a 500. Es decir, mu va a ser menor a 500, ¿no? Para ello debemos calcular el estadístico de prueba, el estadístico Z. En este caso, pues aquí está como E, pero generalmente se utiliza el estadístico Z con esta ecuación. El valor observado menos la media dividido desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n. Entonces aquí tenemos, utilizando los datos, tenemos cómo calcular el estadístico de prueba. En este caso la media son 500, la desviación estándar 5 y la raíz cuadrada de n sería raíz cuadrada de 100, que serían 10. El valor X, es decir, el promedio de mi muestra, que es 497,3, que es el promedio que obtuve de los 100 paquetes que estoy estudiando. En este caso sería el valor que ponemos aquí en X. 497,3 le restamos 500 y lo dividimos en 5 dividido 10. Aquí tenemos los datos utilizados. Y el criterio, pues es el que ya vimos anteriormente, ¿no? Si mi valor calculado estuvo inferior, o sea, fue inferior a un valor crítico, pues en este caso se debe rechazar la hipótesis nula, ¿no? Si por el contrario es igual o superior al valor crítico, pues se debe rechazar, digamos, la hipótesis alternativa y por el contrario se acepta la hipótesis nula, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí vamos a hacer el cálculo inicialmente, ¿no? 497,3 menos 500
dividido 5 dividido 100. Dividido 10, perdón, raíz cuadrada de 100. Vamos a dar aquí un minutico mientras se hace la operación. Bueno, muy bien, muchachos. ¿Cuánto les dio? Me dio menos 5,4. Menos 5,4. Sí, señor. Muy bien. Entonces, nuestro valor calculado sería menos 5,4, ¿cierto? Ahora vamos a ver frente a qué valor crítico lo vamos a comparar, ¿no? Entonces, creo que aquí hay, perdón, aquí 5%, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el ejercicio nos plantea un nivel de significación del 0,05%. Es decir, que a cada lado de mi curva de distribución normal vamos a tener un 5%. Es decir, que si sumamos cada cola, como son dos colas, una a la izquierda, otra a la derecha, vamos a tener un 10% de significancia. Esto quiere decir que el nivel de confianza va a ser del 90%, ¿cierto? Que tenemos un 5% a cada lado. Ahora nos vamos a la tabla de valores Z, que es la tabla de valores de confiabilidad y de significancia, y buscamos el 5% de significancia que nos plantean allí. Entonces vamos a la tabla. Esta tabla, digamos, no es la misma que vimos en la primera parte. La primera era de probabilidad. Esta es de significancia. Aunque las dos hablan de valores Z, ¿no? Pues no confundirlas, digamos, porque cada una tiene una aplicación diferente, ¿no? En este caso vamos a buscar el 0,05, ¿cierto? Buscamos dentro de la tabla ese valor de 0,05. Entonces vamos aquí al recuadro azul. Observamos que exactamente ese valor no está. Tenemos el valor de 0,0505 y el valor de 0,0495. Es decir, que si queremos ser estrictos, rigurosos en ese sentido, pues tendríamos que tomar un valor intermedio, ¿no? Ya que el valor intermedio pues tendría, digamos, 0,0505 menos 5 sería 0,0500, y el valor a la derecha, si le sumamos 5, sería 0,0495 más ese 5 en este decimal, sería igual a 0,0500. Es decir, que el valor central sería el más adecuado. Sin embargo, pues como el valor no está, muchas veces se toma alguno de estos dos valores, ¿no? Cualquiera de los dos, generalmente el primero que aparece. Entonces, yo podría irme por este valor de 0,0505 y puedo calcular el valor crítico para poder analizar el experimento, ¿no? Entonces, mi valor crítico en este caso sería, primero extrapolamos a la izquierda, nos extrapolamos a la izquierda por esta misma fila, obtenemos un valor de 1,6 y a eso le sumamos los decimales de extrapolar ese valor hacia arriba en la misma columna, ¿no? Entonces sería 1,6 más 0,04, que nos da un valor crítico de 1,64. ¿Sí? ¿Es claro? Extrapolo a la izquierda, extrapolo a la derecha, a la parte superior y sumo esos dos valores. Entonces sumo 1,6
con 0,04, lo cual me da 1,64. Listo. Entonces ya sé cuál es mi valor crítico, que es el que tenemos acá, 1,64, ¿no? Aquí lo vemos. Y el valor calculado, ¿cierto? A partir de la ecuación fue de 5,4. Muy bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿5,4 será menor de 1,64? ¿Qué dicen ustedes? No, pues 5,4 no es menor que 1,64. Sí, porque es menos 5,4, ¿no? Sí, exacto. En este caso tenemos valores negativos, ¿no? Tenemos menos 5,4 y aquí nuestro criterio de valor crítico sería menos 1,64. Entonces, en este caso, digamos que menos 5,4 sería menor a menos 1,64, ¿cierto? Entonces, si es menor, quiere decir que se debe rechazar la hipótesis nula, ¿no? Debemos rechazar la hipótesis nula, es decir, rechazamos la hipótesis de la media de los paquetes de galletas es de 500 gramos. Es decir, que aceptamos la hipótesis alternativa y en este caso de este ejemplo particular, pues el auditor de la empresa pues tiene toda la razón en el sentido de desconfiar, ya que efectivamente los paquetes de galletas seleccionados pues tienen una media inferior a 500. Es decir, que su promedio no fue de 500, tal como afirmaba el fabricante de las galletas. ¿Es claro hasta ahí? Esta es una aplicación bastante, digamos, aterrizada de cómo utilizar los criterios de contraste de hipótesis para poder establecer conclusiones. Entonces, bueno, a partir de esto podemos concluir, ¿cierto? Podemos ya establecer ciertas conclusiones. Obviamente, cuando planteemos esa conclusión, debemos indicar para este tipo de pruebas cuál fue el nivel de significación que se utilizó, cuál fue la variable en cuestión, es decir, en este caso fue el peso de las galletas, ¿no? La variable que se cuestionó. ¿Cuál es el parámetro en cuestión? ¿Cierto? Es decir, qué tipo de unidades se emplearon para hacer la comparación. En este caso fueron gramos. Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa, ¿qué implica la decisión tomada en términos del problema concreto, ¿no? Entonces, como por ejemplo, en el caso particular de la empresa de galletas, podemos establecer una conclusión como la siguiente, ¿no? Entonces, la conclusión, teniendo en cuenta todos estos criterios, vendría a ser la siguiente. Con un nivel de significación del 0,05, se rechaza la hipótesis nula, que afirma que la medida del peso de los paquetes de galletas es de 500 gramos, a favor de la hipótesis alternativa que afirma que la medida del peso de los paquetes es inferior a 500 gramos. Entonces, tal como lo pudimos concluir nosotros previamente, ¿no? Entonces, efectivamente, el fabricante no tenía la razón, no todos sus paquetes son de 500 gramos, sino que en esta muestra de los 100 paqueticos, pues pudimos observar que efectivamente la media es inferior a 500. Muy bien, muchachos. Hasta aquí llegaría, digamos, la clase del día de hoy. Estos son los temas que quería tocar para, digamos, dar mayor sustento a todo el tema de estadístico. Estos son criterios estadísticos bastante utilizados en diseño de experimentos, ¿no? Son esos estadísticos básicos que nos permiten hacer comparación de hipótesis, que va a ser, digamos, un tema clave más adelante, ¿no? Luego vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a hipótesis, a planteamiento de hipótesis. Entonces, pues sí era de mi interés que ustedes pues conocieran a profundidad herramientas como las que vimos, tanto las de probabilidad como las de contraste de hipótesis, y son algunas de las más fáciles de usar y también pues las más utilizadas precisamente por sus ecuaciones sencillas, ¿no? Como pudimos ver, se utilizan ecuaciones muy sencillas y son fáciles de manejar. También hay otras pruebas un poquito más complejas, ¿no?
que por ejemplo está la prueba T, la prueba T de Student, y otra un poquito más compleja que es la prueba de análisis de varianza ANOVA. Entonces, la siguiente clase vamos a ver estos dos tipos de pruebas que también se utilizan mucho para análisis de datos y diseño de experimentos, que es lo que nos queda pendiente. Y aprovechando la sala de sistemas, pues vamos también a no solo ver la teoría de esas dos pruebas. Bueno, inicialmente vamos a ver la correlación, coeficiente de correlación, que este sí es bastante utilizado, sobre todo para temas de establecer la curva de calibración de determinado método de ensayo, ¿no? O poder correlacionar dos variables. Entonces ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Mientras tanto, pues quisiera escucharlo si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema. Si ustedes en algún punto han utilizado este criterio. Yo sé que es muy básico y pues de pronto en algún momento ustedes ya lo han utilizado, entonces me gustaría de pronto escucharlo si ha sido de utilidad o definitivamente es algo nuevo para ustedes. Pues yo por lo menos nunca lo he utilizado hasta este momento. Pues lo veo y no, yo trabajé en una empresa, no, tampoco lo utilicé por esos lados, entonces no lo había manejado antes. Bueno, muy bien, perfecto. Profe, tengo una duda. Sí, dime. En cuanto, pues es que ese valor que obtuvimos de la tabla que sacamos de la tabla del 1,64, tomamos el mismo signo que tenemos de lo que nos dio en el estadístico de prueba, o no sé si me hago entender. O sea, es que ahí aparece como menos 1,64. Sí, sí, yo te comprendo. Espérate, a ver, te muestro acá. Bueno, entonces, mira aquí lo que sucede, ¿no? Tenemos unos valores a la izquierda y otros valores a la derecha de la media, ¿no? Entonces, nuestro nivel de significación, pues como lo vimos en ese ejemplo, era del 0,5%, ¿no? Es decir, que yo estaría abarcando un 0,5% a la izquierda y un 0,5% a la derecha. Entonces, como estábamos viendo precisamente qué sucedía por debajo de 500, porque el planteamiento que hace el auditor de la empresa en el sentido de cuestionar el peso de los paquetes de galletas es respecto a que efectivamente las galletas van a tener, digamos, un menor peso, es decir, que nos íbamos hacia esta parte izquierda de la curva de distribución normal, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a la parte izquierda, pues obviamente vamos a tener valores negativos. Entonces, en ese sentido, nuestro valor calculado va a ser negativo y vamos a hacer uso de la tabla, ¿cierto? Vamos a hacer uso de la tabla considerando que son valores, los valores críticos también van a ser negativos. Mientras que si nos vamos hacia la derecha, pues vamos a tener un valor calculado positivo y por ende los valores críticos van a ser positivos. ¿Qué quiere decir esto? No es que exista una tabla de distribución de valores Z negativos y otra positivos. No, la tabla es la misma, solo que se utiliza dependiendo del contexto. Si son valores a la izquierda, se utiliza con valores negativos y si son valores a la derecha, se utiliza con valores positivos. Listo, profe, sí, ya, más claro. Gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ya para finalizar aquí la grabación. No, señor, no creo. Bueno, Johan. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Daniela. Muy bien, doy por finalizada la grabación.